Bienvenidos a la presentación del sistema Automated Text Understanding Based on Thinking. Primero intentaremos dar una visual del problema que intentamos resolver. Al final haremos una pequeña demostración de nuestro sistema. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, está acostumbrado a usar el lenguaje para comunicarse. ¿Por qué no usar este mismo lenguaje para comunicarnos con una máquina? Hoy en día puedes establecer diálogos muy concretos con máquinas. Por ejemplo, todos hemos sufrido tener que hablar con una máquina en las llamadas de atención al cliente, para que finalmente nos pase con un operador humano. Y más recientemente también hemos visto con buenos ojos, pero sin convencernos del todo, los asistentes virtuales de las páginas web. En general, cuesta bastante hacerse entender por estos sistemas, y normalmente tenemos que ceñirnos a las opciones predefinidas y ajustar nuestras necesidades a ellas, que en muchos casos no suelen ser precisamente lo que estamos buscando. Cuando iniciamos un diálogo, generalmente lo que pretendemos es obtener cierto tipo de información que en principio desconocemos. Normalmente no tenemos esta información al principio, sino que suele ser a través de un intercambio de información. Nosotros clasificaremos esta información en actos. Acto lleva implícito una intención de comunicación concreta. Esta intención puede ser de pregunta o de respuesta. Por ejemplo, dentro del acto ¿cuál es tu nombre? Tendremos dos tipos de intenciones: ¿cómo te llamas? Como pregunta y me llamo Manuel como respuesta. La diferencia radica en si contiene datos o no. Más ejemplos de actos podrían ser cuál es tu edad, dónde eres y cualquier cosa que queramos saber. Estos actos los definiremos nosotros y será el sistema el que los intente aprender. Sin embargo, tenemos ciertas limitaciones a la hora de dialogar. El lenguaje escrito tiene ciertos problemas conocidos pero no resueltos para que sea correctamente entendido por una máquina. Por ejemplo, la ambigüedad. Aquí tenemos dos ejemplos. En la primera frase no se puede saber si yo soy el que veo a un hombre desde mi telescopio o si yo vi a un hombre que tenía un telescopio. Para resolverla necesitamos saber más, mirar el contexto, qué es lo que se ha dicho antes y qué es lo que se dice después. Y este análisis suele ser bastante complicado para una máquina. Otro problema es que el lenguaje no es algo estático y está cambiando constantemente. Aparecen nuevas palabras, con nuevos significados y acepciones, por no hablar de las palabras que no significan lo mismo en todos los lugares del mundo. Tanto es así que, por ejemplo, en España, para ir de un sitio a otro en autobús lo coges, mientras que en Sudamérica la misma frase podría ser interpretada con algo que no tiene nada que ver con ir de un lugar a otro. También sufre precisamente de escribir. En español no es muy frecuente, aunque con los SMS está ocurriendo muy a menudo. Se trata de utilizar solo las letras que suenan, para abreviar y escribir menos. Se pueden ver, por ejemplo, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, y nombres de ciudades se pueden escribir de muchas formas, por no hablar de cuando nos equivocamos al escribir y desordenamos las letras, o se nos escapan los dedos y ponemos letras de más, o espacios de menos. Y, por supuesto, también están los errores de ortografía. Al final podemos tener combinaciones de estos y puede llegar a ser un verdadero problema identificar el significado. El otro tipo de problemas viene impuesto por el canal en el que se desarrolla el diálogo, ya que por ejemplo en los chats solo puedes escribir y a veces nos podemos ver muy limitados a la hora de transmitir los actos. ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues un sistema con el que dado un diálogo puedes extraer la información que en este se intercambia. Para ello, el sistema cuenta con 4 fases que le permitirán adquirir el conocimiento que nos interese. La primera fase es la de recolección. Aquí lo que se pretende es recoger toda la información necesaria para el aprendizaje. Para ello se necesitan un conjunto relativamente pequeño de diálogos con ejemplos del acto que queremos aprender. Recordaremos que un acto es simplemente la forma que nosotros tenemos de organizar la información. Por ejemplo, si queremos que el sistema aprenda a reconocer el acto de saber los nombres de las personas, pues entonces necesitamos ejemplos de conversaciones donde se hablen de cómo se llaman las personas. Y también necesitaremos un nombre para este acto. En el caso de que el acto que queramos identificar contenga un dato, el sistema creará 2 etiquetas, una para la pregunta y otra terminada en data para el dato. Por ejemplo, si lo que queremos es saber dónde vive, tendremos dónde vive para la pregunta y dónde vive data para el lugar concreto. En la segunda fase, la de asociación, necesitaremos a un humano, que asocie cada ejemplo en concreto con el acto que queremos aprender. En nuestras pruebas, con 50 ejemplos de intercambios han sido suficientes para que el sistema sea capaz de identificar cuando se está hablando de un acto en concreto. Para facilitar esta tarea, el sistema cuenta con un procedimiento bastante sencillo e intuitivo. Se trata simplemente de seleccionar las partes del texto concretas de cada acto con su nombre correspondiente. De esta forma, el sistema sabrá qué es lo que tiene que aprender. En la demo veremos cómo se hace. Este conjunto de diálogos con las asociaciones son lo que el sistema utilizará para aprender. El sistema, por medio de un proceso de aprendizaje, analiza las asociaciones que hemos hecho y va sacando reglas que nos ayudarán a identificar los actos en futuros diálogos. Estas reglas llevan asociadas probabilidades y poseen cierta lógica por
por la que pueden interactuar entre ellas, obteniendo así un gran nivel de expresividad, que permite identificar prácticamente cualquier acto que se pueda describir. En la cuarta y última fase es una fase de demostración. En ella podemos probar la eficacia de las reglas aprendidas en la tercera fase. Entraremos en más detalle en la demo. Como ejemplos de aplicaciones que podría tener esta tecnología tenemos extracción de información. Con este sistema podríamos analizar diálogos y extraer toda la información relevante que se ha dicho en el mismo. Podemos ajustar el sistema para que identifique opiniones sobre lugares concretos o que obtenga cierta información sensible que se transmite en el diálogo. También podemos crear un generador de diálogos. Nuestro sistema podría contener cierta información que podría intercambiar con las personas por medio de diálogos. Otra posibilidad es ofrecer publicidad segmentada. Si el sistema detecta que se está hablando de algo en concreto, por ejemplo, de que uno de los usuarios tiene problemas con la fontanería, el sistema podría sugerirle algún fontanero cercano. Lo mismo se podría utilizar para una búsqueda Google inteligente, en la cual, a través de un pequeño diálogo, podrías especificar qué es lo que quieres exactamente, y solo te mostrará resultados concretos y no todos los resultados donde aparezcan las palabras. En general, se podría mejorar todos los servicios que requieran una intervención entre humano y máquina, como por ejemplo los servicios de atención al cliente, en los cuales ya no sería necesario un menú predefinido, sino que sería capaz de adaptarse a la petición del cliente y no al revés. Este sistema es de uso general y tiene la capacidad de aprender sobre cualquier acto nuevo que le planteemos. Para esta demostración hemos escogido los 5 que consideramos más frecuentes en una conversación normal, que podrían ser el nombre, la edad, dónde vive, su sexo y en qué trabaja. Ahora pasaremos a ver la interfaz de la aplicación. En ella podemos ver las fases descritas anteriormente, la fase de recolección, asociación, la fase de aprendizaje y la fase de prueba. En la fase de recolección vemos cómo podemos añadir ficheros individualmente o por medio de una carpeta. Añadiremos una carpeta con los siguientes diálogos de ejemplo. Vamos a la carpeta de diálogos y seleccionamos uno. El saludo le pregunta de dónde es, la respuesta, que es compleja, y a continuación le pregunta el nombre y su sexo, su edad y su trabajo. Como podemos ver, es un diálogo bastante normal y en el que podemos encontrar respuestas muy variadas. Pasamos a cargar la carpeta. Una vez que el sistema sabe dónde encontrar los diálogos, pasamos a la identificación, a los identificadores de los actos. Como hablamos, los actos podían o no contener datos. Por ejemplo, el saludo no contendrá ningún dato, sin embargo, de dónde eres sí contendrá el dato de dónde es la persona. Y a continuación, pues pasamos a definir los demás etiquetas de actos, como te llamas, el sexo, si es chico o chica, la edad, y el trabajo en el que se ocupan. Aquí vemos también que cada nombre tendrá un número asociado que indica el número de actos que hemos etiquetado. A continuación pasamos a etiquetar, los saludos se identifican con hola, vemos cómo identificamos la pregunta con la respuesta de forma diferenciada y la respuesta puede ser múltiple, luego el nombre y la respuesta también. Si es chico o chica, en este caso la misma, y etiquetamos la respuesta, la edad. Vemos como las preguntas y las respuestas pueden ser muy variadas, tanto que puede contener el dato de forma así o puede ser una afirmación, una pregunta, y también como las preguntas pueden tener datos, simplemente pueden hacer referencia a la última pregunta hecha. Aquí vemos como incluso ni siquiera tienen por qué tener una interrogación. Las respuestas pueden ser bastante complicadas y podemos definir exactamente cuál es la respuesta que nos interesa. Después de, como podemos ver, hemos hecho un salto para no ser muy pesados, entonces podemos ver como ya prácticamente tenemos etiquetado unos 25 ejemplos de cada acto, que es lo mínimo necesario para que el sistema pueda reconocer las etiquetas. Como se ve, las respuestas pueden ser bastante complicadas o pueden ser muy simples. Las preguntas pueden ser muy directas, ni siquiera tienen por qué tener signos de interrogación o más datos que la misma información que queremos obtener. Y bueno,
Aquí es un ejemplo de etiquetado, se puede ver cómo es muy simple, simplemente hay que seleccionar la etiqueta y seleccionar el texto que hace referencia a ella y nada más. Pasamos a la fase de aprendizaje. Esta es una fase que requiere bastante tiempo, pero no vamos a hacerlo en tiempo real, sino simplemente para que veamos que el sistema tiene varias fases de aprendizaje en las cuales está analizando todos los textos, leyendo todas las etiquetas que nosotros le hemos puesto y siguiendo un proceso de aprendizaje. Pasamos a la fase de test. En la fase de test podemos cargar un fichero de comprobación externa o simplemente utilizando validación cruzada sobre el texto de ejemplo, pues podemos probar cuál es la eficacia real de ese texto. Este es un proceso mucho más rápido y aquí podemos ver cómo por un lado tendremos los aciertos, los fallos y los que no ha sido capaz de decidir. Podemos ver que los aciertos están por encima del 80% y que los fallos y las indecisiones están por debajo del 10%. Y esta ha sido la demostración de nuestro sistema.